Ejercicio de la unidad número 10. Unidad 10, el tema que estamos tratando, que es ángulos. A ver, el problema es el siguiente. Dice, un manómetro indica la presión atmosférica en milibares. Si las medidas, fíjense en el manómetro, las medidas 980 mebar y 1050 mebar están en una horizontal, ¿qué ángulo hay? La marca entre 1020 milibares y 1030 milibares. A ver, dice que el 980 y el 1050 están en una línea recta. ¿Qué me indica eso? ¿O qué quiere decir que el 1080 y el 1050 están sobre una sola línea? ¿Qué indica eso? ¿Qué podría decir si me dicen eso? Que están en una línea el 1080 y el 1050. A ver, voy a dibujarlo así, ¿no? Para que lo entiendas. Que el 1080 y el 1050 están sobre una línea. Así, ¿cierto? Ya está. Una línea recta. Paralela. Bueno, para paralela necesitaríamos dos. Aquí solamente es una línea. ¿Qué tipo de ángulo estoy formando con una sola línea? Teniendo en cuenta que ahí en el centro tengo un punto, ¿no? Un punto central. Ajá, 180 grados. Muy bien. Esa línea que veo ahí es un ángulo llano. No me conviene, dice, es un ángulo llano, es cierto. De 180 grados. Entonces todo lo que esté sobre esa recta es 180, ¿no? Ya, ahora me indican qué ángulo se está formando con las marcas del 1020 y 1030. Es decir, que aquí del 1020 hacia el punto central y el 1030 al centro, aquí se está formando un ángulo, ¿cierto? Pintarlo así completo. Me piden calcular ese ángulo, no le voy a poner ángulo X. Ya está. Ese ángulo me están pidiendo. Listo. Eso es lo que me están preguntando, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es la medida de ese ángulo? Ahora, ¿cómo podría calcular ese ángulo? ¿Cuánto mediría esa parte X? Si sabes que todo es 180. X es igual a A más B es igual a 180. Ya, pero ¿dónde estaría A y B? ¿Cómo podría calcularlo? ¿Qué se podría hacer? A ver, les ayudo. Fíjense bien que las distancias entre cada número, es decir, de 980 a 990, de 990 a 1000, luego a 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, todos mantienen la misma distancia, ¿cierto? Es decir que de 990 al centro, de 1000 al centro, de 1010 al centro, de 1040 al centro, todos, todos miden lo mismo, ¿cierto? Como todos mantienen la misma distancia entre número y número, todos miden lo mismo. Sí, todos los ángulos miden lo mismo. ¿Cómo puedo calcular ese X? Sumar. ¿Quién sumaría? ¿Quién sumaría aquí? Ajá, todo es 180. Correcto. ¿Ya? ¿Y cuánto miden los ángulos que están en cada uno? 7x. Muy bien, es cierto. Por lo que le estoy diciendo, todos los ángulos son el mismo. O sea, como todos los ángulos miden lo mismo,
Todos miden X. Y yo cuento ahí, hay 7X. Sí, está bien, correcto. Eso es. 7X es igual a 180. ¿Cierto? Ya está. Entonces, X es igual a 180 dividido sobre 7. ¿Sí? 25,7. Ya. Pero fíjate las respuestas. ¿Hay clave o no hay clave? Redondeando 26, ¿ya? Pero el problema es la clave, ¿no? El problema es la clave. 180 entre 7 no sale exacto. Ya, mira lo que vamos a hacer. Tu respuesta está correcta, sí, pero aquí el problema en que las claves está en grados, minuto, hasta segundo podría ser, ¿no? En la primera está grado minuto, luego minuto segundo. Ya. Vamos a dividir eso. 180 grados entre 7. Entonces tendría yo 180 grados entre 7. ¿Está bien? Entonces, vamos a ponerlo más alejado. Entre 7. 180 entre 7. ¿A cuánto sería? No lo saques en decimales. 180 entre 7 divide, porque me va a sobrar, ¿cierto? Me va a sobrar. Ya me dijeron 25,7, o sea 25, ¿cierto? 7 por 25. La parte decimal no, porque eso es lo que va a sobrar. Dime, ¿cuánto es 7 por 25? Multiplica 7 por 25. 175, ¿cierto? Ya está, entonces ponemos 175. ¿Cuánto me sobra? Me sobra 5. 5 grados me está sobrando, ¿cierto? 5 grados. ¿Qué se hacía con lo que sobraba en una división? ¿Recuerdan? ¿Qué se hacía? Porque ahí no llegamos a decimales. Recuerda que una división de grado, minuto, segundo, ajá, se convertía a minuto. Muy bien, Jazmín. Lo que sobraba se convertía a la siguiente unidad, ¿cierto? Esos 5 grados deben convertirse entonces a minutos. ¿Cómo convierto 5 grados a minutos? Multiplicando por 60, ¿no? Porque cada grado corresponde 60 minutos. Entonces, por 60, ajá, por 60 es 300. Entonces, tengo que este 300, disculpen, 5 grados es 300 minutos. ¿Sí? Sigo dividiendo ahora. 300 entre 7. ¿Cuánto sale 300 entre 7? 42, ¿no? A ver, un favor, multiplica. ¿Cuánto es 7 por 40? 42,8. Ajá, pero solamente agarramos la parte entera. 42 por 7 multiplica. A ver, ¿cuánto es 42 por 7? 294. Listo. Me sobra 6 minutos. ¿Sí? 6 minutos. ¿Qué hago con esos 6 minutos? Se convierte nuevamente, ¿no? Ah, claro, ahora segundos, muy bien. Convertimos a segundos. Esos 6 minutos lo convertimos a segundos, sería por 60, 360, ¿cierto? Segundos. Y seguimos dividiendo. Pero, hasta ahí nada más, fijémonos que en las alternativas ya tenemos una respuesta, ¿no? En la que no han considerado segundos. ¿Está bien? Acá se puede seguir dividiendo. Pero ya no es necesario, porque en las claves hay una alternativa que está con grados y minutos, que es la A, correcto, es la A. ¿Sí? La respuesta correcta. Que ahí está seguramente redondeado, ¿no? 42 minutos ya, está ahí nada más. Con los segundos lo han obviado, han redondeado, ¿cierto? Ya está. Entonces, eso es la solución, ¿ya? Si hubiera segundos, claro, es continuar todavía, ¿no? Pero aquí ya queda. Listo, entonces esa es la solución para este problema. Ya como te das cuenta en el gráfico hemos dividido en 7 partes y por eso estamos dividiendo 180 entre 7. Pasamos al siguiente. Los lados de un hexágono regular forman un ángulo de 120 grados. ¿Qué ángulo forman sus diagonales?
los lados de un hexágono. Un hexágono tiene 6 lados, ahí puedes ver la figura. Los lados se unen en un punto de la esquina que se llama vértice. ¿Está bien? Esa esquina dice que forma un ángulo de 120 grados. O sea, estos ángulos. Estos ángulos que forman cada par de lados son 120, dice. ¿Está bien? Eso mide 120. Ya está. Entonces, si eso mide 120, ¿cuánto medirá el ángulo que está dividido, ¿no? En partes ahí, en partes iguales se podría decir, ¿no? La pregunta es, dice, ¿qué ángulo forman sus diagonales? Cada ángulo interno mide 120, ¿sí? A ver, vamos con el de abajo, sino para que lo notes, para que lo entiendas mejor. Esta línea central, esa línea, corta justo por la mitad, ¿cierto? Está por el centro, mira, por la mitad está cortando. Entonces, quiere decir que este ángulo de aquí, que es 120, o este ángulo de acá también, que es 120, que es lo mismo que el otro lado, está cortado justamente por la mitad, ¿no? ¿Cuánto mide cada ángulo por separado? ¿Cuánto medirá? 60. Claro, 60. O sea, esa diagonal en realidad está funcionando como una bisectriz, ¿cierto? Es decir, que divide el ángulo en dos medidas iguales, 60 y 60. ¿Ya? Entonces, lo mismo ocurriría para los demás, ¿no? Todos 60, 60, 60. ¿Sí? Entonces, arriba también mide 60, 60 y lo mismo para los demás. Y cada uno de los demás, ¿no? Entonces, las diagonales en un hexágono regular, que todas sus medidas son iguales, siempre se cumple que las diagonales dividen a los ángulos en partes iguales. Y como te dice que es 120, entonces cada punto, cada diagonal divide el ángulo en 60-60. Pero la pregunta es, ¿qué ángulo forman sus diagonales? Es decir, estos ángulos internos, el de acá, a ver, el que estoy pintando. Ese ángulo, que es igual a los demás, ¿cuánto está midiendo? ¿Cuánto mediría ese ángulo interno ahí, que forman las diagonales que se están cruzando? 60, claro, 60. A ver, ¿por qué? Justifica. ¿Por qué tú dices que ese ángulo es 60? Ajá, sí, todo es 180. Todo lo que está encima de la línea es 180. Y como está dividido en tres partes, muy bien, Tommy. Como está dividido en tres partes, cada uno vale 60. O también podría decir, toda la vuelta es 360, ¿no? Y como hay 6 partes, también sería 60 cada uno. Está correcto la lógica, es cierto. Como son tres partes, ¿cierto? Ahí son tres partes, cada uno vale 60. Entonces, eso nada más es. El ángulo que forman las diagonales es 60. Clave B. ¿Sí? Recuerda esto, un hexágono, si tú divides con las diagonales, como en el problema de aquí, se forman triángulos equiláteros. ¿Sí? Tú ves ahí 6 triángulos, ¿cierto? Cada triángulo de esos que están ahí son iguales. Los 6 triángulos miden lo mismo, tienen la misma longitud y los mismos ángulos. ¿Cuántos son sus ángulos? Todo es 60. ¿Ya? Entonces, ahí cada ángulo que tú vas a encontrar, todo mide 60. Listo. Y pasamos a la tercera. Y aquí. Y luego pasamos al trabajo grupal. Dice, las rectas R y S son paralelas. Ahí está, lo que vimos el día de ayer, paralelas. Y la recta secante es la T. Preguntan hallar la X más Y. Hallar cuánto es X más Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? ¿Qué se podría hacer para este caso? Que yo quiero calcular cuánto vale X y Y. Debo calcular X y luego debo calcular Y, pues, ¿no? ¿Qué podría ser? A ver.
A ver, ideas. Lo que vimos en las propiedades del día de ayer. Estamos trabajando con esos ángulos que están en prolongar. Ya, sí prolongar, pero aquí ya está todo prolongado. Se prolonga cuando hay líneas que no están completas, ¿no? Ahí se puede prolongar. En el ángulo de T y R también es 2x. Ah, sí, correcto. Por opuesto al diagonal, eso también es 2x. A eso se refiere, ¿no? Por opuesto al vértice, eso también vale 2x. Sí, es cierto, está bien. Vamos bien, sí. Es una buena idea poner ese ángulo ahí, porque vale lo mismo. Entonces, ¿qué puedes concluir con respecto a ese ángulo 2x? Ajá, vamos a plantear una ecuación. ¿Qué tiene que ver ese ángulo 2x que está arriba con el 3x menos 20 que está debajo? ¿Habrá alguna relación entre los dos? ¿Qué puedo decir de esos 2x y el 3x menos 20? Bueno, llevan los 2x, claro, los dos llevan x, pues, sí. Pero yo qué puedo concluir, o sea, ¿qué tienen que ver ese ángulo 2x ahí que está abajo con el 3x menos 20? Yo puedo plantear una ecuación con esas dos, la de arriba y la de abajo. Es igual que el otro ángulo. Sí, sí es cierto, César. Eso es. Los ángulos son iguales. Ujú. Recuerda que te dije en la clase anterior que los ángulos que estaban arriba correspondían exactamente en la misma medida a los ángulos que están abajo. Y como te das cuenta, ese 2x está en la misma posición y en el mismo lugar que en la parte inferior, que está el 3x menos 20. Quiere decir que, como dice su compañero, son iguales, ¿ya? Ambos son iguales. Por tanto, puedo plantear la ecuación. 3x menos 20 es igual a ¿qué? A 2x. ¿Sí? Listo, ahí está la ecuación. Ambos ángulos son iguales por ángulos correspondientes, ¿no? Lo que están en la misma posición. Listo, resuelvo la ecuación. El 2x que es positivo pasa a negativo. 3x menos 2x es una sola x. Y el 20 que es negativo pasa a positivo. Listo. X vale 20. Ya tenemos el x. ¿Cómo hallamos la y? ¿Cómo hallamos la y? Fíjate, fíjate ahora, mira, de la hora de la recta, para plantear esa ecuación que hemos visto, ajá, muy bien, Tommy, esa es. Para plantear la ecuación que hemos visto, utilizamos ángulos correspondientes que están al lado derecho. Ahora, el lado izquierdo también son ángulos correspondientes, es decir, como dice su compañero, y más 10 equivale, porque es lo mismo, está en la misma posición que el 2x que está arriba, ¿sí? Ángulos correspondientes. Y ya también sabemos cuánto vale el x. 20, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría el 2x si una x es 20? 40. Este 2x es lo mismo que 40, porque x vale 20 y 2 por 20 es 40. Y finalmente, ya sabemos entonces cuánto vale y, porque el 10 que es positivo pasa a negativo y vale 30. Respuesta, ¿cuál es tu clave al final? ¿Cuál es la respuesta correcta? Me piden la suma de x más y. Sí, es la e, ¿no? La suma. 50. Bien, ya están todos en la sala principal. Sí, ya los grupos se cerraron. ¿Sí? Ya, bueno, el ejercicio nos dice calcular el valor de x.
tenemos un ángulo llano. Y entonces primero tenemos que sumar los tres ángulos e igualarlos a 180. Sería 130 más 2 teta es igual a 180. 2 teta, 130 pasa restando, sería 2 teta es igual a 50. Teta es igual a 25. Luego para hallar x sería x 130 más teta. Como ya sabemos que teta vale 25, sería 130 más 25, x es igual a 155. Más 25 y X vale. 155. Correcto, Semen. Así es. Esa es la respuesta. La clave es la A. Muy bien. 21 grados, 23 minutos, menos 14 grados, 9 minutos, ni 12 segundos. Bueno, como nos falta un dato muy importante, que son el segundo. Lo reemplazamos con un 0 en la parte de arriba, ya. Bueno, como no se puede restar 0 segundos menos 12 segundos, el 23 minutos tendría que prestarle un minuto al segundo, que sería 60 segundos menos 12 segundos, y que nos resulta 48 segundos. Del 23 minutos, como prestó 1, nos quedaría 22 minutos menos 9, sería 13 minutos. Y 21 grados menos 14 grados sería 7 grados. Y eso sería la respuesta. Correcto, La Edgar. alternativa A, B. Ah, es la B, ¿no? La B. La B es la correcta. La B, la B. Sí, listo. Muy bien, Edgar, correcto. Edgar, ¿no? Tenemos como dato 34 grados, 27 minutos y obviamente tenemos que rellenar con 0 segundos. Y el siguiente dato es 49 grados, 16 minutos, 19 segundos, más 15 grados, 9, más 9 minutos y 21 segundos. En el cuarto dato solamente tenemos 24 segundos, por lo tanto deberíamos rellenar con ceros en el minutero y en los grados. Muy bien, debemos entonces sumar, nos va a salir en la sección de los segundos, nos va a salir 64. En la sección de minutos nos va a salir 52. Y en la parte de los grados nos va a salir 98. Como sabemos, es un dato no existente, ya que en el segundo está 64, por lo tanto redondea a 52. Serían 4 segundos, 53 minutos y 98 grados. Alternativa A. Muy bien, correcto. Juanma. Ya. Les decía, es un ángulo recto de 90 grados. Entonces vamos a sumar. Vamos a sumar 46 más 2 alfa es igual a 90. Entonces sería 2 alfa es igual a 44. Alfa es igual a 22. O sea, ahí no puede calcular x, entonces x es igual a 46 más alfa. Y ahí alfa vale 22. Entonces 46 más 22 es igual a 68. Muy bien. Clave A. Sí. Bueno, acá nos pide hallar x. Sería 3 teta más 2 teta es igual a 180. Serían 5 teta igual a 180. Luego se pasa dividiendo y sería 36. Bueno, como nos pide hallar x, sería x es igual a 2 por teta, que sería 2 por 36. Y x sería igual a 72.
Ujú, correcto, Carlos. Clave D. 72. Muy bien. Felicidades a los grupos. Sí, lo han hecho correcto. Todos han participado y han desarrollado de la manera correcta. Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Ya? Entonces, esta semana culminen la unidad número 10, ¿sí? Y ya pues ya estamos ya avanzando bastante. Estamos en la unidad 10, son 14 unidades. Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Cuídense. Nos vemos hasta la próxima semana. Ya, buenas noches. Hasta luego. Gracias por su asistencia.